¿Qué tal? Buen día. Estudio actualmente en el Instituto Tecnológico de Tijuana, derivado del Instituto Nacional de México, la carrera de Ingeniería Industrial, en el grupo cuarto Z del Salón 501 actualmente, materia Estadística Inferencial con el docente ingeniero Juan Morales. Soy Cabrera González Refugio César. Vamos a ver unidad 1, Introducción a la Estadística, resumen y gráficas de datos. Introducción a la Estadística. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos: encuestas por internet donde los sujetos deciden si responden o no, encuestas por correo donde los sujetos deciden si no responden, encuestas telefónicas donde anuncios televisivos de radio o de periódico piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca de dos variables como el tabaquismo, y la frecuencia del pulso están relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que un número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcionen su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exacto, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Esas son dos formas de poder tener datos reales. Ya que la primera, pues como bien menciona, las personas con tal de no provocar vergüenza o sentirse mal, pues fantasean y mienten en cuanto a los resultados, ¿no? Resultados reportados. Ejemplo: conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial, con base en datos de ICR Research Group. Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Es muy distante a veces eh, el dato tomado al azar, que cuando ya se tiene un registro específico en este caso como el área de votación, que tiene una lista y una cantidad, pues muchas veces sí se difiere, y eso pasa en muchos lugares, ¿no? Aquí en México pues no es la excepción. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Ejemplo: la organización Children's Defense Fund publicó Children's Out of the School in America, donde se informó de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región. El 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Por esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes.
Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeña. Cuando, por ejemplo, estaba viendo la información y en una escuela basan su información de un solo grupo y nada más entrevistan a 10 personas, pues esas 10 personas no dan una tendencia real, porque en una escuela no existen 10 personas, existen 500, 1000 o 2000 personas dependiendo del nivel y el tipo de escuela que es. Entonces, tener una muestra o entrevista de muy pocas personas no te da realmente la tendencia, o según de lo que se trate, va a ser falsos datos. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Ejemplo: porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que se criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta con Continental Airlines. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente es equivocado que una aerolínea con X cantidad de aviones, y pues obviamente la cantidad de equipaje que transporta pues vienen siendo cientos, y que no se extravíe una en un día, pues la verdad sí está medio complicado, pero pues hay veces hacen propagandas para desviar la atención. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuesta no se redacta de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada, ¿sí? Como la de Continental Airlines. Ejemplo: efecto de la redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? El 50% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de voto o no? Aquí te están induciendo a que respondas en automático lo que medio te preguntan, pero ya te lo están afirmando. Entonces, pues esa tampoco es una encuesta ideal para el tratado de lo que se trata, que pues viene siendo averiguar tendencias y resultados, o ya depende de lo que se trata el caso, ¿no? Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplo: efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire o menos que la industria? La segunda pregunta. ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria.
¿Qué quiere decir? Que aquí las personas se están poniendo atención más al primer carácter, que en este caso, pues la pregunta una primero fue el vehículo o el sistema vehicular, y pues la gente en automático dice, no, pues la primera, ¿no? Entonces, son muy pocas las personas que realmente analizan bien la pregunta y dan una respuesta concreta. Contestan por contestar, la mayoría. Entonces de ahí se sesga mucho la encuesta. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuestas a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Lamentablemente se ha explotado mañosamente ese tipo de medio, vía telefónica, abusando pues de encuestas que a final de cuentas muchas veces manipulan o ahí cometen errores y pues lamentablemente muchas de las personas se enfadan. La verdad, pues yo soy uno de ellos, de que van y te preguntan pues cosas que en ocasiones siento como que quieren que respondas lo que ellos quieren y quieren que salga de tu propia voz. Entonces no está bien. Así que como dice aquí, los vendedores de telemarketing, ellos esperan a que tú digas sí para ya dar afirmativa una venta cuando uno pues realmente no la desea. Entonces se vuelve un poco mañoso ya el uso de los medios digitales. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Perdón. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Ejemplo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realicen experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio, como Journal of the American Medical Association. Pues en este tipo de situaciones, como bien lo menciona, son personas o empresas que andan buscando una aceptación y usan, pues, como ya lo menciono, de alguna forma artimañas para poder sacar ventaja y poder tener la información que ellos desean demostrar a su favor y pues eso no, no sigue estando bien, no es correcto. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número es una estimación y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Yo en este caso, como pasa los 103 millones, yo diría está por arriba o arriba de los 103 millones, porque aproximadamente pues es como que apenas llega, ¿no? Le falta por llegar. En este caso yo en lo personal optaría por decir arriba de los 103 millones para tener un poquito más centrada la idea de que pasa a los 103 millones. Ya si fuera 103 millones y
500,000, por ejemplo, pues ya sería 103 millones y medio. Entonces hay que ser un poquito más claros en declarar las cosas un poquito más exactas. Pero sí, como dice la primera parte, pues es un número muy real que sí puede tener algo de error, porque día a día pues se tumban hogares o casas, si es que es a lo que se refiere, y se levantan casas nuevas. Entonces el dato, como bien menciona, pues sí va a ser erróneo precisamente por ese detalle de que se edifican y se derrumban, ¿no? Entonces, pues yo, como comento, pues yo preferiría que se mencionara pasando 103 millones sin precisar exactamente una cantidad para no caer en el error, ¿no? Distorsiones deliberadas. En el libro Tainted Truth, Cynthia Crossan cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuestas de la revista renunció. Hertz demandó a Avis por publicar falsa basada en la encuesta, por publicar información falsa basada en la encuesta, y también a la revista. Me imagino que en este caso le hicieron la encuesta solamente a personas que utilizaron su, su compañía. Entonces es como si yo le pregunto ahorita a alguien, oye, ¿qué universidad es mejor? Si yo estoy en el TEC, pues los que están en el TEC vamos a decir que es mejor el TEC. Pero si estoy en la UABC, yo voy a decir que está mejor la UABC. O si estoy en la UTT, pues voy a mencionar que es mejor la UTT, ¿no? Claro que, aclarando, pues cada una tiene su nivel, que en este caso en el área de ingeniería, el TEC, es un poco más reconocido. Pues eso no quiere decir que sea mejor, pero tampoco es peor. Y las otras escuelas pues tampoco son peores, porque pues a fin de cuentas muchos de los maestros que están en el TEC, están en la UABC, están en la UTT y en las otras más universidades, ¿no? Que son de paga. Entonces, pues ya no hay escuela mala, pero sí hay escuelas que tienen un poquito más de prestigio nada más. Pensamiento estadístico. Definiciones introductorias. Datos son el conjunto de información colectadas como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Bueno, son datos que se recaban dependiendo la búsqueda de información que se esté realizando, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahorita, si tocamos el tema a través de la universidad, por ejemplo, ok, ¿cuántos alumnos son mujeres? ¿Cuántos alumnos son hombres? También, ¿cuántos maestros son hombres? ¿Cuántas maestras hay también, ¿no? O sea, de los maestros, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres? Y ya pues en el otro dato, por ejemplo, ya sería ver, ok, de un grupo, cuál es el promedio de calificación. De la carrera de ingeniería industrial, cuál es el promedio de calificación. Involucra presencial y semipresencial o por separado. Y pues finalmente se puede obtener así por cada carrera y también en general por toda la escuela, ¿no? Y ahí ya se pueden tener más datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionado de una población. Bueno, técnicamente me adelanté un poquito con el comentario anterior,
Y hablando, por ejemplo, si hablamos de la pura carrera de ingeniería industrial, pues hay dos modalidades. En presencial no sé cuántos grupos haya. Obviamente pues están todos los semestres trabajando y esa pues es una parte de población. La otra población pues es general, toda la universidad como estaba mencionando. Y pues se puede obtener un censo. Pues a lo mejor posiblemente de un grupo ya se puede obtener ahí un pequeño censo. Pero ya sería ahora sí que dependiendo de la información que se esté buscando. Principios básicos del pensamiento estadístico. Contexto de datos. Es decir, ¿a qué se está enfocando? La fuente de los datos. ¿Dónde lo vas a buscar? Método de muestreo. Entre qué población o entre qué área vas a sacar las muestras, ¿no? Como lo menciono ahorita, pues puede ser, por ejemplo, un grupo, por ejemplo, yo que estoy en semipresencial y estoy en ingeniería industrial, pues en el semestre que yo estoy, pues sabemos que somos dos grupos, creo, espero no equivocarme, y y pues se puede sacar una muestra de esos dos grupos, de toda la universidad. Se puede sacar también un muestreo de toda la modalidad, que en este caso pues todos los que vamos los sábados, y se puede sacar otra muestra pues de los presenciales, también de los grupos presenciales y pues de ambas modalidades, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de muestreo. Conclusiones, pues entre más muestreo, entre más datos se tenga, pues se va a ser más específica y más clara la información. Implicaciones prácticas, pues ahora sí que ya serían los resultados que se obtengan según la encuesta que se esté realizando, ¿no? Ejercicios a resolver. Ejemplo, la estadística implica el análisis de datos por los que iniciaremos estudiando datos de la tabla 1-1. Tabla 1-1, datos utilizados para analizar X 56, 67, 57, 60, 64, Y 53, 66, 58, 61, 68. El contexto de los datos, tal como se presenta en la tabla 1-1, carece de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por qué se recabaron. Es decir, nada más está dando unos números, pero pues no sabemos de dónde vienen, a qué se refieren. Entonces, ahí es un dato inconcluso, porque como no nos está orientando a algo en específico, no sabemos de qué está hablando. Fuentes de datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Conclusiones. Al obtener las conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimiento de estadística y de su terminología. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. O sea, uh, pues técnicamente está inherente, ¿no? Lo que estoy leyendo. Uh, para poder tener unas buenas conclusiones, pues también hay que tener una buena análisis sobre la información que se está recabando. Y en el caso del segundo punto,
Pues ya dependiendo de lo que se esté buscando, pues hay que ver qué es lo que le implica para poder tener los resultados que se andan buscando de alguna forma, ¿no? Otros ejemplos. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Punto número 1. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Sí, es posible y es probable, debido a que es un juego de azar y dependiendo del ánimo y conjunto que conformen los jugadores, es posible que se dé ese resultado. Si en este caso estos dos equipos que aquí se están mencionando, los Gigantes de Nueva York y los Broncos de Denver, si llegan a la final, pues técnicamente es porque tuvieron muy buenos resultados, pudieron conjugarse muy bien y pues haber realizado las jugadas satisfactorias para llegar a ese punto. Si ahí los dos equipos son muy buenos, pues obviamente pueden tener anotaciones y se puede llegar a ese resultado. Pues sí es probable y es posible, aunque nadie garantiza que sí suceda. O sea, volvemos a la práctica del 99.99%. ¿Qué quiere decir? ¿Se logra o no se logra? Podemos decir que no se logra porque falta el 0.01%, ¿verdad? Entonces, la moneda está en el aire. Multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Pues sí es posible y sí es probable debido a que esta persona pues le gusta la velocidad y personas que como él le gusta divertirse y pues no dudo que tenga un carro de uso personal que pueda cumplir a lo mejor esa velocidad, ya que pues hoy en la actualidad los vehículos pues ya son muy rápidos. Aparte pues ahí están los deportivos que pueden alcanzar hasta 300, no me acuerdo si 300 kilómetros o 300 millas por hora. Pues cuando uno se adentra en ese tipo de vehículos, o sea, no pesa el pie y se va a la velocidad, ¿no? Entonces, pues sí es probable que pueda suceder. El punto número 3. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues sí, es muy posible y sí es muy probable, debido a que son elementos eléctricos y dependen de su propio tiempo y sí existen posibilidades. De hecho, a mí en lo personal, me ha sucedido aquí en Tijuana, y pues yo tengo conocimiento de otras ciudades como por ejemplo Guadalajara, que ellos sincronizan una serie de semáforos para que tengan el misma fluidez, digamos una calle o bulevar, en realidad en sí, para darle más flujo al tráfico y pues que no se congestione y pues tratar de disminuir un poco la contaminación también, ¿no? Y pues sí, principalmente para darle fluidez, que es el punto esencial. Aquí en Tijuana, pues como digo, sí me ha tocado varias veces, no todo el tiempo, porque como menciono, en este caso, pues cada semáforo lleva su propia sincronización y sí hay momentos donde coinciden unos semáforos con otros, ¿no? Día de Acción de Gracias. El año próximo el Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Ese es un dato imposible, dado que esa fecha siempre se designa el último jueves de noviembre de cada año. Entonces, que cambien de jueves a lunes, pues solamente que sea una decisión gubernamental, pero así está todavía muy difícil, como si quisieran cambiar el 25 de diciembre y el 1 de enero, o sea, eso es algo que sí se pudiera hacer, pero dadas las circunstancias cronológicas que ya tenemos dadas los seres humanos, no va a ser.
Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Puede ser posible, sí, pero es muy improbable de que suceda, dado que no se escoge a las personas por su edad para esta labor. Se escogen por su experiencia, por su rectitud, supongo yo, por su trayectoria, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, puede suceder, pero es algo muy remoto. Calculadoras. Cuando los 25 estudiantes de estadísticas encienden su calculadora TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Es probable, dado que tiene una programación de fábrica, y es muy posible que empiecen a trabajar bajo esa misma programación. Sí es posible y sí es probable. Dados de la suerte de Steve Wynn, lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Pues aquí yo le puse que es posible, pero muy improbable. Pues más bien no es posible, dado que los dados, cada uno, la puntuación más alta que tiene son 6. 6 y 6 son 12. Para que puedan dar 14 puntos, pues ese par de dados no. Y si en un momento dado fuera un solo dado que lo dispusiera dos veces, pues insisto, la puntuación más alta es 6 puntos por dado. Entonces no puede dar más de 12 puntos, como menciono. Es improbable. Máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Pues sí, es posible y es probable, dado que tenga una programación y cada cierta cantidad tiene que dar a ganar a usuarios después de X cantidades de intentos. Son máquinas que son de azar, y aunque pueden estar programadas para ganar 1000 juegos, porque pues la intención es recabar dinero o sacar dinero, pues una de esas 1000 va a dar solamente un porcentaje de todo lo que gana. Entonces, si esa máquina dará la circunstancia que cada 1000 juegos dé a ganar a la persona, y yo llego y estoy a 5 juegos de que me dé la puntuación máxima para ganarle, pues va a coincidir, y sí es posible que suceda, pero es algo no muy probable, pero sí es posible y sí es probable. Recolección de datos muestrales. Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen de los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En el experimento los sujetos se denominan unidades experimentales. Pues sí, como lo menciona, o sea, una cosa es estar observando y analizando las reacciones o los sucesos que se estén dando, y otra cosa es experimentar con personas. Por ejemplo, si yo llevo una aguja y le pico a 100 personas, pues no todas van a reaccionar igual. Va a haber una que a lo mejor me va a golpear, va a haber una que me va a gritar, otra que se va a quedar callada. Entonces son experimentos y son observaciones que se pueden hacer o así que, como aquí menciona, de formas diferentes, ¿no? Ejemplos de estudios observacionales y experimento. Estudio observacional.
Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votaría en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les explicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de experimento. ¿Sí? Cuando ya se tienen algunos resultados o diferencias, ¿no? Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de un n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar miembros de una población de forma de que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ejemplo: muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso, de manera que haya exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezcla las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria, una muestra aleatoria simple, una muestra aleatoria probabilística. Yo más bien le pondría que viene siendo una muestra probabilística, porque cada estado tiene 2 elementos que están participando en un área específica y tienen las mismas probabilidades de ser uno u otro, ya sean uno de los 2 del mismo estado o puede recaer en otra persona independientemente. Entonces también puede ser una muestra aleatoria. Simple, pues no tanto, porque ahí estamos hablando de que, pues sí, también puede ser simple en caso de que nada más sea uno, ¿no? Se trata, ejemplo, solución. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. Si se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿no? Se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas, no simple exactamente porque son 2, por eso decía que no era tan simple. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Puede ser. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene la misma probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegidos, ¿eh? Como lo estaba mencionando previamente. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo: los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempeño se obtiene de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina de Estadísticas Laborales se combinan para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación.
Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo, todo el país, Estados Unidos, hablando de este país, se divide en 2007 regiones, diferentes llamadas unidades muestrales primarias. Unidades muestrales primarias. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas, grandes condados o grupos de condados más pequeños. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes y se seleccionan al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575 restantes. Todos estos tipos de estudios observacionales es un estudio transversal. Los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de corte, los datos se reúnen en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Ok, estudio transversal, miden y reúnen en un solo momento. Un estudio retrospectivo, los datos toman el pasado, retro, ¿sí? Y un estudio prospectivo, pues son los datos que reunirán en un futuro para ver tendencias, ¿no? Yo quiero pensar. Diseños de experimentos, ejemplo. El experimento de la vacuna Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo. Si fueron asignados al grupo de tratamiento o al grupo de placebo mediante un proceso de selección aleatoria equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque de los niños que recibieron placebo, 115 desarrollaron la enfermedad, que quiere decir que el placebo no fue tan efectivo como el Salk. Aunque la cantidad de niños no es exactamente la misma, es algo muy parecido, solamente de diferencia de 500.000 aproximadamente. Pues tener esa variación en el placebo de 115, pues aunque suena mucho, realmente no lo es, pero sí fueron los resultados de las pruebas que realizaron. En el placebo pues no fue igual de efectivo que el Salk. Recolección de datos muestrales. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema: no se sabe si los efectos deben al género o al tratamiento. Bueno, ahí pues se puede hacer una muestra con las mujeres específicamente y ya viendo los resultados se puede hacer una muestra con los hombres y ya se puede ver cuál es la reacción que tienen mujeres y hombres, pero aquí ya depende el programa que se esté llevando, ¿no? Recolección de datos muestrales. Diseño experimental. Completamente aleatorio. De manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento.
En este caso, pues ya tienen un poco más al azar. Tienen aquí, por ejemplo, 2 hombres y 3 mujeres que se están seleccionando con las flechitas que están aquí denotadas. Entonces ya es un poquito más plural el, la muestra, ¿no? Diseño de bloques aleatorios. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se selecciona al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Pues sí, aquí igual, aquí ya es un poco más pareja la muestra, porque en este caso están tomando a 2 mujeres y 2 hombres para hacer lo que viene siendo la prueba, ¿no? Tipos de datos, parámetros. Parámetro es una medición numérica que describe alguna característica de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el CIX Congreso, se me olvidó cuál es el número, de Estados Unidos, y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en una población de los 100 senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Bien, otra vez, estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en una población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto representan conteos no representan conteos ni mediciones. Ejemplo, datos categóricos. La afiliación a partidos políticos demócrata, republicanos, independiente, otro, de los participantes en encuestas. Datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posible es un número infinito en un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Ejemplo, el número de huevos que pone la gallina son datos discretos porque representan conteos. Los huevos representan conteos porque son unidades. Los datos cuantitativos se determinan con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibilidades valores que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin hueco, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7,000 litros.
es posible obtener 5.678.1234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, o sea, números enteros. En este caso, como nosotros en lo que son líquidos, nuestro conteo va en litros y cada litro tiene 1000 mililitros, pues la vaca no va a entregar el litros completos. Entonces, ese es un dato continuo. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición nominal, ordinal, de intervalo y de razón. A nivel de medición nominal, se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplo: sí, no, indeciso. Respuesta de sí, no e indeciso es una encuesta, como en el problema del capítulo. Partido político: la afiliación política de los participantes en una encuesta: demócrata, republicano, independiente, otro. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición nominal, ordinaria, de intervalo y de razón. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Ejemplo: las clasificaciones de un curso: un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. Pues en este caso solamente se le está dando una cualidad, no se le está dando un número. Entonces, pues el A, todos podemos entender que es perfecto, ¿no? B, pues casi perfecto, pero mientras no se designe un número a la letra, pues de alguna forma va a estar en el limbo la calificación por el caso de esto, ¿no? El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinario, pero con la propiedad adicional de la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo: años. Los años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida. Cero natural que represente la ausencia de tiempo. Pues sí, porque en nuestra era, pues se toma el año cero como que fue la fecha en que nació Jesucristo, o darle un sentido, y de ahí iniciaron los años, ¿no? Pero se menciona antes de Cristo, y por ejemplo sabemos que los chinos, pues ellos tienen otro número de año, creo que van arriba del año 5000, por mencionarlo, ¿no? Más que nada. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplo: 1. Distancias. La distancia en kilómetros recorridas por un automóvil: 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida, y 400 kilómetros es el doble de 200. Es decir, cuando inició
a caminar ese automóvil, cuando empezó a andar, pues tenía un 0, de ahí partió y de ahí ya se tiene un récord de la distancia que recorre. Ya podemos pues sacar mitades, tercias, cuartas o según sea la necesidad. 2. Precios. Los precios de libros de texto universitarios, 0 realmente representa ningún costo, y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Pues sí, ¿no? O sea, todo depende del enfoque que se le dé. Resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluya 7 clases. Aquí pues en el resumen ya tenemos los datos de pulsos de mujeres y vamos a incluir 7 clases. Aquí en este caso pues yo ya tengo previamente instaladas los datos de los pulsos de las mujeres, que en este caso pues sabemos que son 40 datos, y en esta oportunidad vamos a graficarlo, vamos a hacer un histograma, y en el histograma pues vamos a ver los rangos que tienen. En este caso pues vamos a seleccionar los pulsos de mujeres. Vamos a ver ahorita lo que viene siendo frecuencias. Vamos a llamarlo distribución de frecuencia, pulsos de mujeres. Ya está aquí escrito. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a dejar trabajarlo. Y aquí nos muestra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, parece que son 14. Vamos a cambiar el orden y vamos a seleccionar que sean 7 como nos lo pide, pero integro a esto, vamos a cambiarle de una vez lo que son los rangos de lo que nos pide, que en este caso pues viene siendo 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Hago esta modificación porque ya había hecho ahí un pequeño cambio. Vamos a ver, se me hace que aquí algo me salió mal. 74, 84, 94, 104, 114. Si aquí está unido el 114.5 con el 124.5. Le damos a aceptar y ya nos modifica la tabla. En este caso nos está dando la frecuencia. Hay que ponerle los datos. Hay que agregarle el título a las barras. Y en este caso nos está diciendo que de las 40 muestras en este caso 12 personas están en el rango de entre el 95.5 y 69.5. Yo le puse un parámetro para que me diera lo más cercano posible, pero
como el maestro mencionó, el programa por default tiene su propio margen y nos muestra aquí los valores. Entonces aquí tenemos lo que son 12, 14 son 26, 11 son 37, 38, 39, 40. Aquí están los 40 datos, que en este caso ya están aquí registrados. Ahí están los 40. Entonces ahorita lo que tenemos es la frecuencia, ¿no? Pero con la ayuda del Minitab, como ya nos lo mostró el ingeniero maestro, podemos sacar lo que viene siendo también el porcentaje. Nos vamos igual, nomás que aquí en vez de irnos con frecuencia nos vamos con porcentajes. Le damos a aceptar, aceptamos, está trabajando y bueno, nos vuelve a pasar lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. 7, ok, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos a aceptar. Ah, carambas, ¿qué pasó aquí? Ya no supe. ¿A qué le piqué? No lo sé. Bueno. Ok. Muy bien. Aquí nuevamente vamos a poner lo que es agregar el título, etiquetas, y nos tiene que aquí está el 2.5%, 2.5%, 2.5%, aquí está el 0 porque no tiene ningún valor. En este caso nos da el 27.5%, aquí nos da el 35% y acá nos da el 30%. En el porcentaje de distribución de frecuencia de pulsos de mujeres. Luego vamos a hacer la misma información para el caso de los hombres. Entonces vamos a hacer una gráfica, histograma sencilla, que en este caso se quitan las mujeres, se ponen los hombres, y procedemos a hacer lo mismo, nada más que la problemática para este nos pide, creo que 10. A ver, déjenme revisar. Que estas son mujeres de 7.
posiciones de frecuencias de los hombres. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Son 10. Sí, en este caso es de 10. Volvemos a lo que viene siendo el Minitab. Y en este caso vamos a cambiarle el título. Que sigue saliendo mujeres. A ver, si yo selecciono histograma, pulsos hombres, la escala pues ya está dada, frecuencias, etiquetas. Con razón, no cambié la etiqueta. Entonces, frecuencia de pulsos de hombres, aceptamos, y son 2, 4, 6, 8, 9. En este caso nos vamos a ir a 10 sin modificar los datos. Le agregamos lo que es la etiqueta de título. Y ahora se apareció aquí distribución de frecuencias pulsos de hombres. Frecuencias. De hecho me hacía falta en el caso de las mujeres. Frecuencia. No. Esta. Veamos, mujeres. Porcentaje. Aquí hay que cambiarle el título en este caso. Ok. Va a ser más fácil hacerlo otra vez. Gráfica, histograma, simple. Ok. En este caso queremos que era de mujeres. La escala fue de porcentaje, aceptar, etiqueta. Aquí en este caso se va a quitar el nombre, se va a poner de mujeres, pero va a ser frecuencia porcentual, distribución de frecuencias porcentual de pulsos de mujeres. Aceptamos, dejamos trabajarlo y aparece el porcentaje y la leyenda es distribución de frecuencias porcentual de pulsos de mujeres. En este caso aquí me aparece al seleccionar la barra la leyenda, pero hay que agregarle el título, la etiqueta, y en la parte superior pues ya aparecen los datos, aunque quedamos que era de 7. Ok. Y las posiciones habíamos dicho que eran 64.5,
74.5, 74 por 5, 84.5, 84.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos a aceptar. Se va a las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sí, aquí nos muestra el porcentaje y ya le cambiamos la leyenda que es frecuencia porcentual de pulsos de mujeres. Aquí tenemos el dato. Entonces ahora en el caso de los hombres, déjame ver si frecuencias de pulso de los hombres. Pulso, ok, me hace falta el del porcentual de los hombres. Nuevamente graficamos, histograma, sencilla, aceptamos, en este caso hombres, etiqueta, nos vamos a pues esta la etiqueta, la cambiamos de mujeres a hombres y hasta porcentual de los hombres, y en automático nos muestra que agregarle el título que nos falte, el porcentaje, distribución de frecuencia porcentual de pulsos de hombre. Aquí pues nos muestra al momento de posicionar cada barra el porcentaje, que en este caso es el 15, este es el 17.5, igual 17.5, y si sumamos todo pues nos va a dar el 100%, ¿no? En este caso. Por último, vamos a ver lo que son las radiaciones en dientes de leche. Vamos a proceder a realizar lo mismo. Graficamos, histograma, sencillo, aceptamos, pero ahora va a ser dientes de leche. Vamos a sacar lo que viene siendo la frecuencia. Vamos a cambiarle la etiqueta porque va a aparecer el otro. Así es. Distribución de frecuencia de dientes dañados. Dientes. Le damos enter, lo dejamos trabajar y aquí están los datos, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a agregarle nuevamente la etiqueta que aparezca, esa es la frecuencia, y aquí están las veces que aparecen. En este caso es 1, 2 y 4 son 6, 7, 13, 13, 26, 8, 34, 5, 39 y 1, 40. ¿Por qué? Porque son 40 datos los que se tienen. Vamos a realizar lo mismo, pero ahora para sacar el porcentaje. Okay. Frecuencia porcentual de dientes dañados. En este caso vamos a cambiarle de frecuencia a por ciento. Cambiamos ya la leyenda y lo aceptamos y nos dice que aquí aparecen, otra vez hay que agregarle la leyenda. Ya me estoy divirtiendo. Etiquetas de datos, listo, vámonos. Aquí está el porcentual de los dientes dañados, y aquí tenemos los porcentajes, que es el 2.5, 2.5, el 10%, el 17.5, el 32
10.5, 20%, 12.5%, 0 y 2.5%, que si sumamos todos pues nos da el 100. Bien, en cuanto a lo que viene siendo la materia, pues esta parte ya la completamos. Ahora vamos a hacer el mismo reflejo de estudio, pero en este caso para lo del proyecto. Yo estoy tomando para proyecto a dos grupos de clases, dos salones, de los cuales tengo yo aquí ya sus calificaciones. Sus calificaciones vamos a ver si nos puede dar 5 valores, no me acuerdo si le puse 5, vamos a revisar. En este caso vamos a ver la tendencia del grupo, que por lo pronto el 511, aquí ya estaba seleccionado porque ya había hecho una muestra. Vamos a sacar lo que es la frecuencia y vamos a nombrarla calificaciones grupo 511 frecuencia. Lo aceptamos y nos va a decir que son 4 valores. Creo que nada más son 4 valores los que tiene. Son 6, 7, 8, 9. Pues sí, no hay otro valor, no sería adecuado meter algo más porque no va a existir. O lo podemos hacer para demostrar que no hay nada. Aquí pues vamos a agregarle la etiqueta. Vamos a ponerle 0 y 10. Vamos a ver qué nos relata. Y nos dice que del 0 al 6 no hay nada. De 5, bueno, de alumnos que tienen calificación de 6 son 5 alumnos. Y en la máxima son los que tienen 8, que son 12, es una tendencia muy normal. Los que tienen 9 son 8 y los que tienen 10 pues todavía no hay, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la frecuencia. Vamos a obtener ahora lo que es el porcentaje. Porcentual. Okay. Vamos a cambiarle la escala a %. Se lo aceptamos. Y ahora nos dice, vamos a ponerle las mismas características que la otra para llevar el mismo récord. Vamos a ponerle 0 y 10, porque quiero pensar que va a salir algunos alumnos con 10, ¿verdad? Entonces nos representaría técnicamente 10 barras, que en este caso donde no hay nada pues es porque ningún alumno tiene esa calificación, pero aquí ya nos está mostrando el porcentaje de valores que tiene cada calificación. En este caso pues 6, en el caso de la prepa donde doy clases pues sí, ya es reprobatoria, ¿no? Entonces hasta ahorita la tendencia es que el 14.28% va reprobando, mientras que el resto va aprobando, y esa pues ya es una ventaja, ¿no? Entonces vamos a hacer la misma comparación con el otro grupo. Gráfica, histograma, simple. Vamos ahora a irnos con el 12, primer parcial. Vamos a irnos con la escala de frecuencia también. Vamos a cambiar la etiqueta, que en este caso ya no es el grupo 511, ahora es el 512. Le damos a aceptar. Aceptamos.
Y también vamos a hacer las mismas modificaciones que hicimos previamente para ir llevando el mismo registro en ambos casos. Cero, 10. Entonces lo aceptamos, ya se modifica igual que la otra gráfica. Y pues en este caso son 4 alumnos. Fíjense que 512 es menor cantidad de reprobados. Ese es el 4 de 35, creo, aproximadamente. Ya sacamos la frecuencia. Ahora vamos a sacar lo que viene siendo el %. Histograma sencillo. Etiqueta. Vamos a ponerle porcentual. Y vamos a cambiarle la escala. En vez de que sea frecuencia, le vamos a poner porcentual. Lo aceptamos. Y vamos a adaptar otra vez los parámetros para tener los mismos datos. 0, $10. Vamos a aceptarlo y vamos a ponerle las leyendas. Y aquí ya nos muestra el porcentaje. En este caso es el 11%. Ya no son 4, ya es el 11. Bueno, es el resultado, el equivalente del 11%. Aquí está el 31%. Aquí el 40% que tienen 8 de calificación. Y el 9 de calificación lo tienen el 17%. 17.14%. Bien, pues con esto concluimos esta exposición el día de hoy. Y pues vamos a continuar la siguiente ocasión. Quedamos en espera. Hasta luego.